Hoy quiero hablar con la población salvadoreña y es que cada día es una oportunidad para aprender cosas nuevas, para aprender términos nuevos. Por ejemplo, yo en estos 19 meses he madurado el término de transdiputado. ¿Y qué significa esto? Hay diputados que fueron electos por un partido pequeño, pero se identifican con un partido grande, a pesar que este partido grande no los quiso ni elegir en sus internas. Entonces hay como conflicto de identidad aquí, y porque uno tiene que sentirse seguro de lo que es y de dónde está parado. Pero en estos 19 meses, mire, uno escucha de todo y hay que respetar las decisiones, los pensamientos, los gustos y los deseos de cada quien, porque eso es lo que hace a nuestra patria ser grande. Muy bien. Todos los diputados que han hablado, sin excepción, han referido todo su discurso al tema electoral. Todos. Y esto nos da a nosotros la razón. El régimen de excepción es y será utilizado para ganar votos. 19 meses han pasado. Han conseguido que algunos creadores de contenido suban videos, luego salgan desmintiendo, pidiéndole disculpas a la población. Han mentido y van a seguir mintiendo. Más de 5.000 millones de dólares se ha invertido en el tema de seguridad desde el 2019 al 2023. ¿Por qué no hablamos de eso? O sea que aquí cada vez que se justifica el régimen de excepción, le dan la razón a aquellas voces que decimos, sin régimen de excepción no hay seguridad en nuestro país. O sea que es cierto aquello que si se acaba el régimen, se les cae también la casa de papel que han construido, porque no se atacan en los temas que generan delincuencia en nuestro país. Un diputado dijo, El Salvador antes expulsaba a los salvadoreños. No, El Salvador sigue expulsando diariamente a sus hijos y a sus hijas. Los sigue expulsando. ¿Por qué razones? Por las mismas. Falta de oportunidades, pobreza, desigualdad, corrupción. Y van a seguir yéndose, expulsados. Gracias a Dios, aquellos que lograron estabilidad legal, que hoy pueden venir y pasear en nuestro país. Pueden venir a disfrutar sus vacaciones a nuestro país. Algunos en situación de retiro y pensionados vienen a vivir 6 meses aquí, 3 meses allá. Gracias a Dios por ellos. Pero miles de salvadoreños siguen en situación irregular porque ingresaron al país de manera irregular, a su país ahorita de residencia de manera irregular y no pueden regresar. Decir en este pleno legislativo, aquellos son los que apoyan a los malos y nosotros somos los querubines que apoyamos a los buenos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Puntualmente, desde que inició este régimen, hemos mencionado casos puntuales y nos llena de satisfacción cuando el mismo Estado nos da la razón. ¿Recuerdan aquel sordomudo que fue capturado en Aguachapán y que aquí se negó? Lo tuvieron que dejar libre. Hoy, por lo menos, poniéndole atención a la lectura que se hacía del decreto que se va a aprobar hoy, por lo menos se menciona de manera vaga el tema de las víctimas. Están reconociendo que hay víctimas y eso es lo que nosotros hemos dicho, pero ante la incapacidad dicen, no, es que defienden delincuentes, defienden terroristas. Qué feo se ha de sentir tener que tragarse esas palabras. Y no me vengan a decir que el sistema funciona, porque falta mucho todavía. Hay gente que ya tiene su carta de libertad y quién sabe por qué no lo dejan salir. Por más excusas que busquen, no las van a encontrar. A esto sumémosle además
los abusos de autoridad. Y como claro, aquí desde el primer día el discurso fue, estamos en guerra y estamos en guerra. Entonces yo pienso, cuando se está en guerra y hay un fuego cruzado, las víctimas casi a nadie le importan. Pero vendrá el momento en que esa guerra va a finalizar y vendrá el recuento de los daños. Daños que alguien va a tener que responder por esos abusos de autoridad cometidos. Y yo invito a las autoridades de justicia que vayan a Puerto El Triunfo en Usulután. Ahí, señoras, un elemento de la Fuerza Naval extorsionaba pidiendo favores sexuales a las mujeres de Puerto El Triunfo. Hoy las mujeres tienen miedo porque ya está libre este señor, porque habrá salido. Ahí les van a dar la respuesta. En Puerto El Triunfo hay cientos de capturas, que algunos podrán ser criminales, otros podrán haber tenido cuentas pendientes con la justicia y esos que paguen y que sean procesados. Pero hay muchos que han sido detenidos porque tal vez la mujer no accedió a lo que pedía este oficial. Y eso es lo que pasa en los territorios. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado. Y eso es lo que ustedes hasta hoy no han podido desvirtuar. Y debo decirlo, que habrá sentido, pueblo, todos estos diputados que cuando hablan dicen, todos son malditos terroristas. ¿No les habrá ardido la cara cuando su propio ministro dijo que sí habían fallas que trataron de negar? Porque aquí, si recordamos cómo inició el régimen de excepción, aquí habían diputados que se les olvidaba que su función era legislar y de un solo estaban condenando gente. Claro, ya estamos en campaña electoral. Y es que aquí la campaña electoral empezó el 1 de junio del 2019 y no se ha descansado y no se va a descansar. Y por eso es un ataque sistemático. Bueno, si hay diputados que a mí me sorprenden, miren, les voy a confesar algo a usted que me está viendo. Yo jamás he perdido mi tiempo viendo una entrevista de un diputado del gobierno. No me interesa lo que van a hablar. Y ellos sí, porque aquí dicen, y cuando hablan en las entrevistas, mire qué pendientes están. Están más pendientes de eso que de pagar los préstamos que hicieron para competir para ser diputados. O ya pagaron, porque ahí andaba rolando un videíto en redes sociales. Y si es mentira, vaya y demande al que lo difama ahí. Es complejo, pueblo. Usted que me está escuchando sabe que desde el primer día, mire, si no lo hacemos con el afán de entorpecer, si esos errores desde el primer día que el vicepresidente de la República, después de buscar artículos escondidos en la Constitución, dijo de que había un margen de error, si desde ese día este Estado salvadoreño hubiese estado trabajando para que esos errores no se siguieran cometiendo, esa niña de 13 años jamás hubiese sido abusada. ¿Cómo es posible que eso esté pasando en un Estado que se supone vivimos seguros? A mí me gustaría que se investigue y que caiga todo el peso de la ley con lo que está pasando en el municipio de Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. Allá hay víctimas y son reales, no son inventadas. Víctimas que han votado por este gobierno y que han creído en este gobierno, pero que les ha defraudado. Y es que al final nosotros lo único que nos queda ya es encomendarnos a Dios. Y sé que de Dios vamos a tener justicia y de Dios vamos a tener respuesta. Porque Dios siempre está del lado del justo y del lado del correcto. Jamás hemos defendido un terrorista, jamás hemos defendido un criminal, a pesar de que todo el aparato del Estado se ha dedicado inclusive a decir que esta servidora y que no sé cuántos más son miembros de estructuras delincuenciales.
Abusivos es que son, pueblo, al decir cosas que son falsas. Aquí no se defienden delincuentes. Aquí defendemos aquel margen de error que descubrió su vicepresidente. Claro, ese margen de error lo descubrió antes de encontrar el artículo escondido. Y como le creímos del margen de error, estamos viendo también nosotros si encontramos ese artículo escondido que él ha encontrado. Porque algo de razón ha de tener. Esta realidad de nuestro país es muy simple y muy sencilla. Sin régimen de excepción, el Estado salvadoreño en su conjunto es incapaz de frenar la vorágine de violencia que acecha a nuestro país. Es incapaz de hacerlo. Hay que buscar mecanismos, hay que buscar la manera de que estas víctimas, de que estos daños colaterales no sigan pasando. 19 meses ya. Y esto ya no puede seguir así. El que la debe, que la pague. Y como dicen en mi pueblo, que la pague redoblada si es necesario. Pero el inocente no tiene por qué estar pagando. Hemos conocido, gracias a notas periodísticas, de muertes en los centros penales, no del sistema penitenciario de aquellos reos que ya tienen condena, sino de aquellos reos que han sido capturados bajo el régimen de excepción y que ni siquiera habían llegado a la primera audiencia, es decir, que el sistema salvadoreño le falló, que no pudo ni siquiera hacer derecho a su legítima defensa, que han muerto. Entonces uno se pregunta, algo está pasando. Y es normal que la mayoría de salvadoreños apruebe este tipo de medidas porque es que ya todos estábamos hartos de lo que pasaba en nuestro país. Y por eso es que muchos se aprovechan para pedir votos y decir, no vote por aquel porque aquel va a hacer esto, no vote por aquel porque va a hacer lo otro. Mejor propongamos y escuchemos a las víctimas. Y como lo he repetido casi en las 19 intervenciones, José Duval Alvarado Mata, desaparecido en el sistema penitenciario. Y digamos que solo él fuera el que ya tiene carta de libertad ratificada por el juzgado de Santa Ana y que lo dio también el juzgado de San Miguel y que hasta hoy no sabemos nada de él. A esos casos puntuales es que nos referimos. Y ojalá que esos casos se fueran solventando para que más vidas inocentes no sigan sufriendo. Hay víctimas de las estructuras delincuenciales. ¿Quién ve por ellas? Nadie. Hay víctimas que ha dejado el estado de excepción y que seguirá dejando. Porque aquí no se trata de que mi voto está listo o no está listo, o de que va a durar lo que tenga que durar. Es que aquí ni el oficialismo, ni el primer jefe de gobierno tiene claridad de cuánto tiempo va a ser. A mí me preocupa grandemente escuchar a altos funcionarios decir que muy probablemente esto resurja como un cáncer. Esto significa que la medida y el tratamiento no es efectivo. Esto me preocupa como salvadoreña. Puede ser que en algunos lugares se haya acabado con la criminalidad, decía alguien. Pero misteriosamente esos mismos lugares están siendo intervenidos otra vez. Y eso me preocupa más todavía. Al final, usted que me está escuchando, va a escuchar también lo que van a decir los que van a hablar después de mí, pidiendo el voto, acusando de los robos de aquellos, pero no dicen nada de los de estos.
Y así vamos a pasar. Y como lo dije desde mi primera intervención en este tema, la incapacidad los ha llegado a tomar estas medidas que debería de ser excepcional, pero que hoy es permanente. La incapacidad los ha llevado a tomar esta medida que debería de ser una medida que duraría 30 días, pero que muy probablemente podrá durar 5, 10, 15, 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque no hay una política pública de seguridad. Eso no existe. Y eso creo que es lo que más daño nos puede hacer. De el 2019 al 2023, casi 5.000 millones de dólares este país ha invertido en el tema de seguridad. Después de 19 meses, sería oportuno escuchar qué va a hacer el gobierno para prevenir la delincuencia, para evitar que este círculo vicioso se siga repitiendo en nuestro querido El Salvador. Al final, quien tiene la última palabra es el pueblo. Pero yo insisto, por casos como el de La Libertad, por casos como el de Puerto El Triunfo, es que nosotros preferimos no votar, porque además creemos firmemente que el Estado salvadoreño, con régimen de excepción o sin régimen de excepción, tiene las medidas económicas, jurídicas, legales para poder enfrentar el flagelo de la delincuencia. Gracias, pueblo.